se llene el lugar y principalmente la enseñanza es para los de casa. Amén. Así que no falte. ¿No va a faltar? No. Anótese pues, no se le olvide. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver, recuerden que estamos viendo la serie Sed perfectos en todo. El siguiente tema es lo que nos marca la palabra de Dios, que dice que la ley es perfecta. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser perfectos en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Ya sabemos todos que la ley no nos salva. La que nos salva es nuestra obediencia puesta en fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que la ley por sí sola no te salva, porque simplemente es un instrumento con el cual tú te das cuenta si estás pecando o no estás pecando. Amén. Entonces vamos a comenzar con el Salmo 119:96, que dice así: a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Y el Salmo 18:30 dice de la siguiente manera: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Y el Salmo 119:1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Vuelvo a repetir este versículo para que nos quede un poquito más claro. Bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Aquellos que andan bajo la ley de Jehová, sus caminos no tendrán error, no se equivocarán, sus caminos serán perfectos. Todo aquel que anda en la ley de Jehová. La ley de Jehová, ya dijimos que son 10 mandamientos, muy simples, el decálogo. Los 10 mandamientos son la ley de Jehová, la Torah. Todos los demás mandamientos son mandamientos de hombres o obras de ley, que por sí solo traen solamente carga y aflicción al cuerpo de Cristo. Mas sin embargo la ley de Jehová, que es la Torah, esa no ha sido abolida y nunca va a ser abolida. Aquellos que no saben cuáles son los 10 mandamientos, pues te los voy a decir. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con todo amarás a tu Señor. Sobre toda cosa amarás a tu Señor. Amén. El segundo mandamiento: no tendrás ídolos, no tendrás imágenes en tu casa, ni en lugar, ni en ningún lugar. El tercer mandamiento: no te inclinarás a ellas, ni te santiguarás a ellas. Santiguar quiere decir lo que la Iglesia Católica dice, persignarse. No puedes hacer eso delante de una imagen. A Dios no le gusta, lo aborrece el Padre Celestial. ¿Sí nos está quedando claro? Sí. Éxodo 20, vamos ahí todos, por favor. Éxodo 20. Y ahí vamos a encontrar los 10 mandamientos. Amén. El siguiente mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová en vano. Por lo tanto, usted no puede jurar. Es prohibido jurar. Usted no puede andar jurando y no ande diciendo: ay, te lo juro por Diosito, te lo juro y te lo juro. No, no jure, es pecado, es maldad. No ande jurando. ¿Ok? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué quiere decir? Usted no tiene permiso de faltar a la casa del Señor cuando menos una vez a la semana. Y ese tiene que ser el viernes, y si no el domingo, pero tiene que venir a la casa de Dios. Es importante que usted le dé la honra al Señor un día a la semana, el sábado, o bien viernes para amanecer al sábado, o el domingo. Amén. Amén. El siguiente: honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Usted honra a su padre y a su madre? Entonces usted va a ser feliz. Usted va a ser una persona gozosa. Usted va a tener salud y va a morir de viejito, lleno de vida, no enfermo. Si usted aprende a honrar a su padre y a su madre, va a vivir feliz toda su vida. Ame a su padre, aunque sea bueno o malo. Ame a su padre o a su madre, aunque sean buenos o malos. Usted ámelos. Es una bendición de Dios para su vida. ¿Amén? Sí. ¿Lo va a hacer? Sí, amén. La siguiente: no matarás.
El siguiente, no cometerás adulterio. Para aquellos que no están casados, tener sexo ilícito se llama fornicación. No puede cometer fornicación. No puede tener sexo antes de casarse. La siguiente, no hurtarás o no robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El no hablarás falso testimonio también entra ahí lo que es el chisme y la murmuración. Usted no puede estar hablando mal de sus hermanos. ¿Nos está quedando claro? ¿Sí, amén? La siguiente, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué quiere decir? No puede estar deseando lo que le pertenece a otro. No puede tener envidia. La envidia corrompe y mata. La envidia provoca problemas de reumatismo y provoca problemas en los huesos, malformaciones de huesos o desgastes de hueso. Así que usted no envidie y no codicie lo que no le pertenece. Estos 10 mandamientos es la ley a la cual se refiere la palabra de Dios, y a esta se le llama la Torá. Los demás mandamientos son obras de ley, obras de hombres, como son los 613 mandamientos hebreos. Muchas regulaciones, muchos estatutos, pero solamente lo que Dios nos pide es guardar la ley, guardar esto, los 10 mandamientos. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, te pedimos que tu palabra divina traiga revelación al espíritu de cada uno de tus hijos. Te pido, Padre celestial, que tú estés trayendo vida al corazón de tus hijos, Padre, que estés trayendo gozo, que reviva su espíritu, Señor Dios mío, conforme a tu palabra, que tú les traigas, Señor Dios mío, esa paz que necesitan, y que tú les traigas ese convencimiento de ser cada día mejores y perfectos conforme a tu ley. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a la palabra. La palabra dice que la ley es una regla de conducta. La ley se estableció como normas de conducta de tal manera que tú te comportes de una manera correcta ante la sociedad y ante todo aquel que te rodea. Si tú llevas esa conducta correcta, vas a tener paz por donde quiera que te muevas. Vas a tener contentamiento y gozo con todo lo que hagas, porque no va a haber problemas de conciencia cuando tú haces las cosas bien para el Señor. ¿Nos está quedando claro? Hay leyes humanas, como lo dice Lucas 20:22, que ahí estaba estableciendo una ley humana donde se le tenía que rendir un tributo al César. ¿Nosotros tenemos leyes humanas aquí en Aguascalientes? Sí, tenemos un código civil, tenemos reglamentos de tránsito también, y todo eso van siendo reglas para que nosotros tengamos una mejor armonía y un mejor desarrollo dentro de la sociedad. Amén. Hay otra ley que es la ley natural, escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa viene en Romanos 2:14 y dice así: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, teníamos una ley, la ley del barrio, la ley, ahora sí que la que nuestros padres nos inculcaron, o bien la ley de la sociedad. El más fuerte es el que hace que las cosas se hagan, ¿verdad? Pero aquí en Cristo es diferente. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, esa palabra divina se graba en nuestro corazón, se graba en nuestra mente, y empieza esa palabra divina a transformarnos a nosotros, haciendo que dejemos lo que nosotros creíamos antes, que pensábamos que era lo correcto. La palabra de Dios nos empieza a transformar y a cambiar, y nos lleva a otra manera de pensar, a otra manera de ver las cosas. Pero muchos en el proceso del cambio se pierden y vuelven otra vez atrás. Hoy lo que quiere el Señor es que una y otra vez repita su palabra, para que la palabra te siga edificando y la palabra te siga motivando a seguir avanzando.
aquel que no repite constantemente, aquel que no viene a la casa de Dios a aprender constantemente, aquel que no está en comunión con un hermano en Cristo, aquel que no es motivado a través de la ayuno, oración o lectura de la palabra, mire, tarde o temprano pierde la palabra de Dios y vuelve a lo que antes era. Por eso es tan importante que nosotros no nos soltemos de los hermanos de la fe y que como hermanos de la fe nos ayudemos a estar creciendo, que nos motivemos unos a otros a crecer. Por eso la palabra nos dice que nos congreguemos como es costumbre, porque cuando tú y yo nos congregamos, los mismos hermanos de la fe nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar. Amén. Hay otra ley, que es la ley de Moisés. Ya leímos parte, ¿verdad? Y dice en Gálatas 3, 19, 21, 3 del 19 al 21, y yo creo que es de los versículos más complicados esta enseñanza. La ley es muy complicada porque hoy en día se ha metido mucho la doctrina de la gracia, hipergracia y supergracia, y ha corrompido la enseñanza verdadera de la ley. Pero también entendiendo que muchos fariseos o muchos legalistas quieren a fuerzas establecer la ley de obras de hombre para estar provocando al hombre cristiano a esclavitud. Yo quiero decirte que en esta casa no somos legalistas, ni tampoco creemos en una supergracia y una hipergracia. Creemos lo que realmente dice la palabra, que la ley nos lleva a identificar el pecado y estando en él, reconociendo el pecado, movernos hacia la fe para no caer en la maldad y estar bien con Dios. Pero también sabemos que podemos tener un tropiezo en la vida y podemos caer en un pecado, un tropiezo. ¿Sí sabe la diferencia entre tropiezo y practicar el pecado, ¿verdad? Sí. Una cosa es caer, chin, la regué, y otra cosa es estar cayendo y haciéndote loco. Tenerlo como ¿Ok? estilo de vida. La práctica del pecado, eso corrompe. ¿Nos queda claro? Sí. Ok. Entonces dice así la ley, dice así el versículo, perdón. El propósito de la ley es el título, y dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué fue añadida? Para que tú reconozcas tu maldad, para que tú reconozcas tu pecado, para que tú sepas en dónde le estás fallando a Dios. Porque si no hubiera ley, entonces no hubiera pecado. Si no hubiera ley, no hubiera maldad. Por lo tanto, la ley está puesta para que tú identifiques en qué estás fallándole al Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Hace rato te leí los 10 mandamientos y tú ya sabrás en qué le estás fallando al Señor. Y tú tienes que buscar la manera de alinearte con Dios, arrepentirte y ponerte a cuentas con Dios para que Él pueda bendecirte y entonces santificarte. ¿Qué quiere decir? Llevarte un proceso de santificación para que tú puedas estar delante de la presencia del Señor. Amén. Y sigue diciendo esto: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aquí cuando dice mediador quiere decir que hay uno que está estableciendo la ley y otro que la está cumpliendo, pero dice que a la vez es uno solo. Cristo Jesús cumplió con la ley y cumplió con la ordenanza. Por eso Él dice que Él es uno solo. Cristo Jesús es el único que ha establecido el pago por la ley, el precio por la ley. Y sigue diciendo: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Es una pregunta que se hace Pablo. Entonces la ley es contraria a las promesas de Dios, y él mismo contesta y dice: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y ahí vienen las explicaciones, que es lo que te digo, que a veces cuesta mucho trabajo leer ciertos versículos bíblicos, y si no tenemos una sana teología, una sana exégesis, podríamos caer en doctrinas de error. Y aquí te lo voy a explicar. La ley misma, la Torah misma, no tiene poder sin el Mesías. ¿Qué quiere decir? La ley por sí sola no te salva. La ley no te salva. El que te salva es el Mesías, el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, no a abolirla, no a quitarla. ¿Qué quiere decir?
el Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu derramado en ti, te da la fortaleza para que tú cumplas la ley, mas no para que te la brinques, mas no para que no la hagas. El Santo Espíritu de Dios está dentro de ti para decirte qué debes de hacer y qué no debes de hacer, corregirte y alinearte al propósito de Dios. Amén. Amén. ¿Sí nos está quedando claro? Sí. Entonces, la ley misma no otorga vida. El que otorga vida es Cristo Jesús. Amén. Ahora, las obras de la ley son el resultado de su confianza con la llenura de la fe. ¿Qué quiere decir? Yo voy a estar haciendo obras de ley, estos 10 mandamientos, porque yo tengo la plena confianza de que Jesucristo es algo que le agrada. Y como yo quiero agradar a mi Señor Jesucristo, yo me muevo en esa fe para cumplir la ordenanza que el Dios Todopoderoso me dice que haga. Porque sé que si yo cumplo esta ordenanza, mi vida tendrá paz, tendrá tranquilidad, tendré gozo y estaré bien con mis hermanos. Pero el día que yo le fallo a algún principio de esta ley, me voy a meter en enemistad. Enemistad con Dios, enemistad con el Espíritu Santo, enemistad con Jesucristo y enemistad con mis semejantes. ¿Qué pasaría si le robo la mujer a mi amado hermano? ¿Tendría problemas? Sí. Sí. Y doble. Y dobles con Dios y con el hombre. Por lo tanto, yo tengo que hacer lo correcto. ¿Qué pasaría si yo le robo a mi hermano? ¿Tendría problemas? Sí. Sí. Si le miento, sí. Si le engaño, si le defraudo, sí tendría problemas. Entonces, la ley del Señor me está enseñando a comportarme de una manera correcta. No me voy a comportar de una manera correcta pensando que esta ley, si yo la cumplo, yo soy salvo. No es así. Yo cumplo la ley porque he creído en Jesucristo y la fe en Jesucristo me hace ser una mejor persona. Y en base al amor de Cristo, yo estoy cumpliendo con esa ley. ¿Amén? ¿Sí está quedando claro? Sí. ¿Sí, amén? Amén. Ok. Ningún hombre puede limpiarse de pecado y tener una vida eterna por medio de la ley. Tienes que venir a Jesucristo primero y después a la ley. Y la ley va a ir limpiando y preservándote en esa salvación. Así que Jesucristo te da la oportunidad de que tú te vayas limpiando por medio de su sangre, por medio de su poder divino, por medio de su Santo Espíritu, tú te vayas limpiando y vayas cumpliendo con las ordenanzas de nuestro Señor poderoso. ¿Amén? ¿Sí está siendo claro? ¿Sí nos quedó claro? Sí. Amén. Bueno, entonces podemos ver que el Señor lo que quiere es expresar su voluntad. Y la manera en que el Señor expresa la voluntad de lo que tú tienes que hacer, de lo que Dios te está diciendo que haga, es a través de su palabra divina. Romanos 7, 7, 9 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Yo te pregunto, ¿la ley es pecado? No. Pecado es si no cumples la ley. Pero la ley no es pecado. La ley solamente es una ordenanza para que tú te comportes de una manera correcta. Y sigue diciendo, de ninguna manera, al contrario, yo no hubiera aprendido lo que es el pecado si no fuera mediante la ley. Porque no hubiera tenido conciencia de lo que es la codicia si la ley no lo dijera. No codiciarás, porque el pecado por medio de este mandamiento encontró ocasión y consumó en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto y antes yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento el pecado vino a la vida. ¿Qué quiere decir? Viene un mandamiento señalado por Dios, algo que tienes que cumplir, y el pecado es engendrado. ¿Qué quiere decir? Aquel que no cumplió la palabra engendró pecado. Pero ¿qué pasaba si no hubiera ley? No habría pecado. Cuando nace la ley, nace el pecado. ¿Estamos siendo claros? Por lo tanto, la ley te va a marcar qué debes de hacer y qué no debes de hacer.
Amén. ¿Y cuál es el principio operativo? Hay un principio operativo para la ley. Y dice así la palabra peshita en Romanos 3:27. Entonces pues, ¿qué lugar ha sido dejado para la jactancia? Absolutamente ninguno. ¿Qué clase de Torah la excluye? ¿Qué clase de ley excluye la palabra de Dios? Una que se basa en la observancia legalista de los mandamientos. No. En cambio, una Torah que tiene que ver con la confianza. La ley te marca la confianza en que estás haciendo lo correcto. Esta palabra divina que Dios ha plasmado aquí te marca tu confianza de que lo que estás haciendo es correcto. O bien, si estás haciendo lo contrario, te marca la enseñanza que es incorrecto y te dice cómo alinearte y cómo enderezarte. La manera que te dice cómo alinearte la ley es arrepintiéndote, pidiendo perdón y arrepintiéndote. No hay otra manera de volver otra vez a la línea de Dios, bajo la palabra de Dios. ¿Nos queda claro ahí? Ahora entramos en pura clase de teología, ¿eh? Esto a veces es aburrido, pero la realidad es necesario, porque mucha gente no entiende a veces lo que es la ley o lo que es la palabra de Dios, y hemos caído en gracia. Pensamos que viviendo en la gracia puedo hacer de mi vida China libre, puedo estar pecando y haciendo lo que yo quiera y no pasa nada, al cabo yo soy salvo. Y no es así. No es así. En esta casa les hemos enseñado que la doctrina de salvo, siempre salvo, no es cristiana, es católica, no es cristiana. ¿Ok? Es fundamento católico. Sabemos que en esta iglesia se enseña que cuando tú pecas, puedes perder tu salvación. ¿Nos queda claro? Sí. Porque la palabra dice claramente que aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Así que no nos equivoquemos, tengamos mucho cuidado. La historia, ¿cómo vino la ley? Y marca algo de historia, eso es llamada un pacto. En Deuteronomio 4:13 dice así: el Señor os dio a conocer su pacto, que eran 10 mandamientos. ¿Cuál es el pacto de Dios? 10 mandamientos. Si tú te vas con los mesiánicos, te van a querer poner los 613 mandamientos judíos. Si tú te conviertes en judío, pues los tienes que cumplir a fuerzas. Pero no es así. El Señor solamente hizo un pacto de 10 mandamientos con el hombre, con Moisés. ¿Nos queda claro? Sí. Deuteronomio 4:13. El Señor os dio a conocer su pacto, que eran 10 mandamientos que escribió en 2 tablas de piedra y que os ordenó poner en práctica. ¿Quién nos ordenó el Señor? ¿Y por qué nos habrá ordenado poner en práctica? Para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para nuestro crecimiento y nuestra madurez en la fe. La obediencia provoca madurez. La desobediencia provoca inmadurez y destrucción. La obediencia provoca madurez y crecimiento. ¿Habrá alguien aquí en desobediencia? Sabe, dijera. Sabe, aquí no hay ninguno, ¿eh? Puros hijos del Dios Altísimo, amén. Amén. Deuteronomio 4:23 dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. ¿Qué es Jehová? ¿Qué es Dios? Dios celoso. Te prohíbe adorar esculturas e imágenes. Ya quítalos de la pared y ya tíralos a la basura, no sirven para nada. Dios está en tu corazón, no en una escultura. Amén. Ahora, también la palabra de Dios dice que fue dedicada con sangre. ¿Quién pagó su sangre preciosa para que tú fueras perdonado? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que aún desde antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo había sido inmolado? ¿Ya Jesucristo había derramado su sangre por ti y por mí? Desde antes de la fundación del mundo. Solamente tuvo que venir a cumplir lo que ya había hecho en los cielos, aquí en la tierra. Amén. Amén. Hebreos 9:18-22 dice: por esto
El primer pacto también fue inaugurado con sangre. ¿Cuál fue el primer pacto? El pacto que hizo el Señor Dios Todopoderoso con Moisés. Moisés tuvo que derramar sangre sobre las tablas de la ley. ¿Ok? Después de que Moisés proclamó todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y usó lana escarlata e hisopo para rociar el rollo y también al pueblo. Y dijo: esta es la sangre del pacto que Yahweh ha ordenado para ustedes. Asimismo, roció el tabernáculo y los utensilios usados en las ceremonias. De hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, en el segundo pacto, en el nuevo pacto, derramando sangre. Si no hubiera derramado sangre hasta la última gota, el Señor Jesucristo no hubiera derramado el perdón de pecados sobre ustedes. Por eso era necesario que la última gota que estuviera en Jesucristo fuera derramada. Y el último proceso de derrame de sangre fue la lanza clavada sobre su costado. Ahí fue donde traspasó sus pulmones, y ahí dice la palabra que fue sus entrañas también, que fue derramada sangre y agua. El Señor Jesucristo te está limpiando con su sangre. Amén. Pagando el precio por tus pecados de la ley, lo que dice la ley. ¿Qué quiere decir? Que todo pecado hoy está cubierto con la sangre preciosa de Jesucristo para que tú entres a la presencia del Dios Todopoderoso. Pero ojo, siempre y cuando tú pidas perdón y te arrepientas. Amén. Mire, aquellos que creen en la gracia han pensado que pasado, presente y futuro, hipergracia, perdón, porque una cosa es la gracia y otra es la hipergracia. Aquellos que han pensado en la hipergracia, salvo, siempre salvo, piensan que el pasado, el presente y el futuro es el mismo, y que ellos pueden hacer lo que quieran. Al fin y al cabo, el precio del pecado ya ha sido cubierto. Pero no es así. La palabra de Dios dice que siempre va a haber remisión de pecado cuando haya arrepentimiento del creyente. Por lo tanto, si usted está practicando el pecado y no hay arrepentimiento de su pecado, usted no está siendo remitido usted no se le está quitando el pecado, más bien el pecado lo está sellando. Usted es un esclavo de pecado y por lo tanto usted no puede ser perdonado. ¿Sí estoy siendo claro? Los tengo así como que ya me perdí. ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿Ok? Solamente puede haber remisión de pecados siempre y cuando haya arrepentimiento. ¿Amén? Así que póngase a pensar, si yo estuviera ahorita pecando y el Señor me llama a cuentas y me muero en ese momento, ¿Dónde me voy? ¿me iré con Él o me iré para abajo? ¿Qué dicen ustedes? Para abajo y derechito. Por eso mejor, yo no sé si tenga tiempo para arrepentirme cuando el Señor venga. Mejor me comporto bien. Y si caigo al momento pido perdón y me arrepiento. Amén. Nadie tiene la vida comprada, ¿estás de acuerdo en eso? Endereza tu vida. Amén. Amén. Ok. Malaquías 4:4 dice: acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en el Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acuérdate de la ley de Moisés. El Señor te dice: acuérdate de la ley. La ley no ha sido abolida. Acuérdate de la ley. Acuérdate siempre de la ley. No se te olvide eso. No caigas tampoco en prácticas legalistas como los fariseos. Los fariseos decían que se tenían que circuncidar, si no, no podían pertenecer al pueblo de Dios. No es necesario eso. La circuncisión que el Señor marca es la de tu corazón, la que te alejes del pecado y que vuelvas a los pies de Cristo y entregues tu vida a Él. Amén.
Así que hagamos las cosas como el Señor manda. Ahora, ¿para qué fue creada la ley? Tiene un propósito de vida. Es para que tú tengas conocimiento del pecado, como te lo he venido explicando. Romanos 3:20 dice: porque ninguna carne es justificada delante de Cristo o delante de Dios por las obras de la ley. Porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. La ley da el conocimiento de pecado. Tú ya conoces qué es pecado. Tú debes de evitar el pecado y quitarte del pecado. También la ley se puso para manifestar la justicia de Jesucristo, la justicia de Dios. Romanos 7:12 dice: de modo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? Santa, justa y buena. Como la voluntad de Dios. Esa es la realidad. La ley es buena, justa y santa. Cuando tú entiendes esto, tú vas a querer hacer las cosas correctas delante del Señor. Amén. Así que sea motivado a que haga las cosas bien delante del Señor. También el propósito que tiene la ley es llevarte a Cristo. ¿Por qué llevarme a Cristo? Porque la ley te marca el pecado. Y a veces es tan complicado cumplir con la ley que necesitamos de un mediador para que nos pueda ayudar a poder ejecutar la ley. Y ese mediador es Jesucristo. Es el que nos fortalece. Es el que nos llena de su poder para enfrentar la tentación, enfrentar las tribulaciones, enfrentar todo aquello que es adverso y salir victoriosos. Dice Gálatas 3:24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, la ley ha sido nuestro maestro, la ley ha sido nuestro padre o ha sido nuestro tutor, es lo que quiere decir, para llevarnos a Cristo. La ley fue marcada para que tú puedas llegar a Cristo, para que te des cuenta que eres un pecador y que necesitas de un Salvador. Por eso la ley te lleva a los pies de Cristo. Veniste a Cristo por medio de la ley, eso que te quede muy claro. Si no te hubieras dado cuenta de tu pecado y de tu maldad, de lo mal que andabas, no hubieras conocido al Señor. Y gracias a Dios por esas tribulaciones y esas pruebas que pone en cada uno de nosotros. Si no, nadie vendría a sus pies. Amén. Qué bueno que el Señor está con nosotros. A fin de que fuésemos justificados por la fe. A fin de que fuéramos justificados por la fe. Mi fe en el Señor Jesucristo me hace ser fuerte para vencer todo problema de tentación y de pecado. Amén. Amén. También la ley nos explica, tiene un significado o una explicación correcta o adecuada de lo que es, ahora sí que, el ser lleno de la palabra de Dios por medio de la fe. Mateo 5:17 da muchas explicaciones acerca de lo que es la ley y acerca de cómo la ley tiene que ser hecha. Ahora yo te voy a decir, muchos cristianos dicen que la ley fue abolida, pero la palabra de Dios nos dice claramente que Jesucristo vino a cumplir la ley, pero aún así Jesucristo hace algo más, nos lleva por encima de la ley. ¿Qué dice? Aquel que adultera ya no adultere, pero le pone una ley todavía mucho mayor, o le pone una nueva norma de vida mayor. Le dice, ni siquiera la voltees a ver, ni siquiera la voltees a ver, porque si la estás codiciando es adulterio. ¿Qué dice el Señor? Dice, no adulteres, pero no solamente te dice eso, sino no adulteres con tus ojos. Amén. Y pone varias explicaciones y pone varios ejemplos en los cuales tú tienes que entender que el Señor lo que quiere es enseñarte y dejarte claro que solamente el Señor quiere que tú vayas más allá de lo que Él te ha dicho. Amén. Por ejemplo, hay otro que dice en Mateo 5:33, dice: también han escuchado que se dijo a sus antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos a Yahweh. Y el Señor Jesucristo les dice, pero yo les digo, nunca juren ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado debajo de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque es imposible que hagas en ella una parte de cabello negro o de cabello blanco.
sino que habla sí, sí, no, no. Lo que es más de esto procede de mal. Fíjate cómo el Señor te pone una medida todavía mayor que la fe. Y muchos dicen que la ley ha sido abolida y quitada, cuando el Señor Jesucristo te pone una medida de fe todavía aún mayor, o de ley mucho mayor. Amén. Cada uno de nosotros, otra de la palabra que dice es: amarás a tus enemigos. La palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor Jesucristo dice todavía un mandamiento mayor. Yo no solamente te digo que ames a tu prójimo, sino te digo: ama a tu enemigo. ¿Habrá abolido la ley? No, no la abolió. Nos está dando normas de conducta todavía mucho mayores, mucho mejores. Amén. 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 Bueno, entonces la relación del cristiano con la ley es la siguiente. Amén. Propósitos. A ver, cámbiale a esa. Ok. Vemos aquí que el Señor Jesucristo es nacido ¿de qué? De la ley. ¿En qué versículo vamos? Gálatas 4:4. Ya aquí ya ando. Se me movió la palabra y ya no supe ni por dónde voy. Ahorita la línea. A ver, regrésale, mi hijo, tantito. Propósito, llevar, nacido. Ok, muy bien. Regrésale, más bien, avánzale. Ahí está, relación de Cristo la relación de Cristo con la ley. 1. Jesucristo tuvo que nacer bajo ley. Fue nacido bajo la ley, bajo una mujer. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer y nacido bajo la ley. También nos explica lo que ya les había dicho, de cómo el Señor Jesucristo da una enseñanza aún mayor de la ley. Amén. También nos dice que nos redime a los pecadores de la maldición. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Jesucristo está clavando tus maldiciones, tus iniquidades, tus transgresiones, tus pecados en la cruz del Calvario. Pero solamente las va a clavar cuando tú estás arrepentido de tu maldad y de tu pecado. Mientras no las puede clavar. Cristo no vino a morir por pecadores que quieren seguir pecando. Porque pecadores que no reconocen su reinado, que no lo conocen su señorío o no lo conocen como Dios. Cristo muere por aquellos que verdaderamente quieren entregarse a Él. Y entonces Cristo con su sangre los redime. Amén. Y clava esas maldiciones en esa cruz. Tendremos que dejar muchas de las maldiciones que traemos. Mire, muchas veces hacemos cosas que nuestro espíritu no estaba a hacerlas. Muchas cosas hacemos inconscientemente que no deseábamos hacerlas o que no hubiéramos pensado hacerlas. Pero es porque hay una iniquidad, hay una maldición que te está induciendo a pecar. Ejemplo, una de las maldiciones que traemos como hombres de Dios, o más bien antes de venir a Dios, es el no congregarnos, el no reunirnos, el no venir a la casa de Dios. Cuando tú te conviertes a Cristo, comienzas a sentir el amor de Dios y el deseo de conocerle. Pero llega un momento en que no te estás retroalimentando de la palabra de Dios y comienzas a retirarte de los caminos de Dios. Esa iniquidad que tenías sembrada por tus padres, que no te llevaron de la mano a la casa de Dios a orar, esa iniquidad que traías, que no te enseñaron a ayunar, a leer la Biblia, vuelve otra vez. Y por eso nosotros tenemos que entender que Cristo Jesús quiere cortar con esa maldición generacional y tenemos que clavarla en la cruz del Calvario. Pero es una decisión propia de cada uno de nosotros. Decidir cortar con todo lo malo que traemos de nuestros padres y de nuestros ancestros. Pero muchos no lo cortan.
Y entonces lo que hacían tus padres, hoy terminas tú haciéndolo, aunque no querías. Si eran adúlteros, cometes adulterio. Si eran borrachos, caes en adicciones. Si eran mentirosos, caes en engaño, en fraudes, en mentiras, en robos y un sinfín de problemas. Por eso es tan necesario que nosotros clamemos las maldiciones en esa cruz del Calvario. Amén. Dice la palabra también que a través de la ley se muestra el cumplimiento del Señor Jesucristo para vencer toda obra de maldad. Lucas 24:27 dice: y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando todavía con ustedes, que era necesario que tuviera cumplimiento todo lo que estaba escrito referente a mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo Jesús todo lo que hizo cumplió con la ley, cumplió con toda la ley. Ahora, ¿cuál es mi relación como cristiano con Dios? Uno, que su Espíritu me liga, que el Espíritu de Dios me liga y hace que mi corazón se mueva en amor y aprenda a amar. ¿Necesitarás amar? Sí. Mire, hay muchos que se aman a sí mismos. Hay muchos que se aman más a sí mismos que a los más. Y es tanto el amarse a sí mismo que pierden lo más bello y lo más precioso, la compañía del ser amado. ¿Tú te has amado más a ti mismo que has perdido una relación preciosa con tu esposa, esposo, con Dios? ¿Por amarte más a ti que a los demás? ¿Con tus hijos? Ponte a pensar en eso. Dice la palabra Romanos 13:8: no deban nada a nadie, excepto el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque también ella dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Y si hay otro mandamiento, se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Si tú has aprendido a amar al que tienes al lado, estás cumpliendo con la ley. Pero si tú no has aprendido a amar al que tienes al lado, tú no eres perfecto en la ley. Y como no eres perfecto en la ley, tarde o temprano vas a sucumbir al pecado. Dijera el Cash Luna: yuhu, yuhu, yuhu. ¿Sí se oyó o no se oyó? Sí. A ver, dígale al de al lado: ¿me amas? ¿Qué le contestó? Que sí. Ahora usted dígale: yo te amo con todo mi corazón. Y como usted se acaba de atar con el dicho de su boca, ahora usted tiene que ser verdaderamente una persona amorosa. Amén. Honrar y respetar a la persona que tiene al lado. Amén. Y no hay mayor honra que el amor. No hay mayor honra que el amor. Porque por amor no vas a hacer nada que lastime al que tienes al lado. ¿Sí nos queda claro? Sí. ¿Sí nos queda claro? Amén, gloria a Cristo. Ahora, también nos dice que la relación del cristiano con la ley va a escribir en nuestro corazón las tablas de la ley. Y eso ya lo leí hace un rato, que en nuestro corazón están escritas la palabra del Señor, y ya no lo voy a repetir. También nos dice que la ley, lo inadecuado de la ley, o lo incorrecto de la ley, o lo que la ley no puede, es perfeccionar. La ley no te va a perfeccionar. La ley solamente te marca qué es bueno y qué es malo. Quien te perfecciona es el poder del Espíritu Santo obrando en ti, siempre y cuando le des tu voluntad para que Él te vaya santificando. ¿Sí está siendo claro? Muchos piensan que por seguir la ley ya son perfectos. No es eso. El que te hace perfecto es el Espíritu Santo. El que te santifica es el Espíritu Santo. El que te vivifica es el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Nos queda claro? Sí. Ok.
Dice así Hebreos 9:9. Esto simboliza la era presente e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no puede ser llevada a perfección por medio de ofrendas o de sacrificios que él representa, porque ellos consisten en ofrendas de comidas y bebidas y de varias formas de lavados ceremoniales, regulaciones referentes a la vida externa, impuestas hasta el tiempo de Yahweh, de reformar toda estructura. Ahora el versículo 12 dice: entró el Señor Jesucristo en el lugar Kadosh, en el lugar santo, santísimo, una vez y para siempre. Y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. El versículo 14 dice: entonces, ¿cuánto más, mucho más, la sangre del Mesías, Jesucristo, quien por medio del Ruach eterno, del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo a Yahweh, al Dios Todopoderoso, como sacrificio sin mancha, purificando nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte, para que podamos servir al Elohim, al Dios viviente? Es por su muerte que Él es el mediador de un nuevo pacto. Porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida. ¿Qué quiere decir? Que a través de la ley, el Señor nos está contactando con Él, para que podamos entender que necesitamos de un Salvador, y que a través de la sangre de Jesucristo derramada en esa cruz, todas tus transgresiones y todos tus pecados, toda la obra malvada y perversa sea quitada y erradicada, y que tú puedas recibir una vida eterna en Cristo Jesús. Y la otra manera es justificar. Muchos dicen que hacen la ley para justificarse, otros dicen que no hacen la ley porque ya están justificados por medio de la gracia. Necesitamos entender que la gracia es para aquel que ha tenido un tropiezo, pero que ha decidido dejar su maldad. Amén. Y dice Hechos 13:38: hermanos, sepan pues que por medio de Jesucristo mismo les es proclamado a ustedes el perdón de los pecados, y que de todo lo que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Jesucristo, todo el que cree es justificado. Necesitas creer en el Señor Jesucristo, que es el único que te puede justificar ante la ley. Pero la ley es la única que te puede marcar si estás mal o estás bien. Necesitamos a fuerzas del mediador. Y ahora, para concluir, si quieres pasar, Fabi, para concluir, lo que tú y yo necesitamos comprender es que Dios está poniendo su ley para que tú seas una mejor persona, pero está poniendo su Santo Espíritu para que tú alcances las victorias en la ley para tu bendición en vida eterna. La ley no ha sido quitada, no ha sido abolida, no ha sido erogada, sigue vigente hasta el día de hoy. Amén. Amén. Mas sin embargo, aquel que ha caído por la gracia de Dios es limpiado y lavado, restaurado para vivir otra vez en comunión con Cristo. ¿Nos queda claro? Amén. Levántate y vamos a concluir. Vamos a cerrar con el tema. Amén. El Salmo 19:7 dice, y lo tengo en varias versiones, porque se me hizo muy bonito como aquí lo explican diferentes versiones, y quiero que tú lo atiendas. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Otra versión dice que la ley de Yahweh es perfecta y nos hace revivir. La ley te va a estar haciendo revivir una y otra vez.
te va a estar dando fortaleza para que tú sigas caminando. Y sigue diciendo la Jerusalén 2001, dice: el dictamen de Yahvé es veraz e instruye al ingenuo. ¿Qué quiere decir? Muchos son ingenuos, pero la ley te instruye para hacer lo correcto. Te quita lo ingenuo y te hace astuto, te hace sabio, te hace correcto. La PDT, PDT dice: las leyes de Dios son justas y hacen feliz a la gente. La ley te va a hacer feliz, como te lo repetí hace un momento. Te va a convertir tu alma, te va a revivir. La fe, la ley te va a hacer que traiga alegría a tu corazón. La fe va a restaurar tu alma. Amén. Amén. Cuando tú te alineas al propósito de Dios y eres obediente, el alma se restaura. Amén. El alma se restaura. Por eso tenemos que alinearnos a Dios, hacer lo que Dios nos marca para que el alma sea restaurada. Dice otra versión: el mandamiento del Señor es claro y da luz a los ojos. Tú debes de dejar que la luz, que la ley de Dios dé luz a tu vida y traiga paz, gozo, alegría, contentamiento, te reviva y te haga sabio. Cierra tus ojos. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, yo te pido, Señor mío y Dios mío, que tú traigas al corazón de cada uno de nosotros, tus hijos, paz, gozo, alegría. Que cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, podamos entender tu palabra divina y llevarla por cumplimiento. Que cada uno de nosotros pueda establecer la ley en nuestros corazones. Que tú la establezcas, Señor. Que tú la selles en nuestros corazones. Y que cuando tengamos que decidir entre lo bueno y lo malo, Señor, nuestra conciencia sea acusada, Señor, y sea motivada a hacer lo bueno y lo perfecto, mi Dios. Yo te pido que tu gracia salvadora, mi Dios, nos dé la oportunidad día a día, Señor, de manifestar el poder sobrenatural a través de los dones, de la enseñanza, de la sabiduría, de la revelación, del entendimiento, de la fortaleza del Espíritu. A través de esa gracia que tú nos das, esos dones inmerecidos, Padre, nosotros podamos hacerle frente a la tentación, al pecado, a la transgresión, a la maldad, mi Dios, y alejarnos rápidamente de él, Padre. Yo te pido, Señor, que tu gracia infinita, Señor, el poder sobrenatural tuyo, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Y tu sangre preciosa nos limpie de toda maldad. Tu sangre preciosa nos limpie nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para hacer lo correcto, Padre. Lo santo, lo puro, lo noble, mi Dios. Seguir tus mandamientos que son buenos, santos y puros, Señor. Yo te pido, Padre, haz que tu palabra divina esté grabada en nuestra conciencia, Señor, en nuestro corazón, y nunca lo olvidemos, Señor. Y siempre sigamos caminando conforme al propósito de tu gloria para cada uno de nosotros. Te pido, Padre, por aquellos que se han retirado de tu palabra, mi Dios, que hoy vuelvan a ti. Te pido por aquellos, Señor Dios mío, que han tenido una creencia errónea acerca de la hipergracia y la supergracia, mi Dios, y que se acerquen a ti, que entiendan, Padre Celestial, que tú los amas y que tú quieres enderezar sus caminos, Señor. Hoy yo te pido, Padre Celestial, haz que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, more en ellos, y que tu Santo Espíritu, mi Dios, los conduzca por caminos de santidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.